¿Qué es una enfermedad? Una enfermedad es la alteración del estado de uno de los órganos de un ser vivo, que a menudo pone en riesgo nuestra salud. La gran diferencia de una enfermedad y un trastorno radica en gran medida en lo que abarca cada una. Un trastorno es una condición alterada de la función física o mental de un individuo. Este término se puede resumir en un desorden que afecta el funcionamiento del cuerpo. Al haber una gran cantidad de trastornos mentales y neurológicos, es evidente que muchas personas padezcan o hayan padecido alguno de estos trastornos en su vida. Conocer la definición de trastorno y su concepto es muy importante si queremos sacar vídeos relacionados con los posibles trastornos que puedan padecer ciertos personajes. Sin embargo, al momento de hacer este tipo de teorías, es inevitable no confundir los términos enfermedad y trastorno, puesto que estos son bastante semejantes entre sí, y usados frecuentemente en el ámbito de la medicina. Para poder diferenciarlas, usaremos dos simples palabras: funcionamiento y condición. Un trastorno altera el funcionamiento normal del cuerpo de un individuo, mientras que una enfermedad es una condición patológica que afecta la salud de un individuo. A pesar de que ambos términos no sean disímiles, lo cierto es que los dos tienen significados diferentes y complejos en términos médicos. Lo que conlleva a que no se pueda usar la sinonimia como sustituto del otro en oraciones gramaticales que dependan de un enfoque en el ámbito médico. Mientras navegaba por internet, investigando y viendo vídeos acerca de patologías, encontré un video que me llamó bastante la atención. Fritz hizo una teoría el cual profundiza qué enfermedades mentales podrían tener los brawlers. Sin embargo, tanto la miniatura como el título del vídeo abordan temas diferentes que chocan entre sí. Como ya expliqué, el trastorno y la enfermedad no son términos equivalentes. Yo hubiera usado un término más adecuado que englobase ambos conceptos. Aunque lo mejor hubiera sido simplificar ambos conceptos, que si bien aparentemente sean iguales, en terminología no lo son. No obstante, el principal problema que percibo con el contraste entre la miniatura y el título es la especificidad con la que se abordó el texto de ambos. Para explicarme, voy a ignorar diferentes puntos de vista y vamos a dar por hecho que las enfermedades mentales y los trastornos mentales son términos casi equivalentes. No obstante, la terminología correcta es trastornos mentales. El problema radica en que al mencionar en el título y en la miniatura que el video tratará sobre los posibles trastornos mentales que podrían tener los brawlers, se está limitando a padecimientos de índole mental o psicológica. Sin embargo, al ver el video, te das cuenta de que algunos trastornos mencionados no son mentales como tal. De todos los trastornos que se abordan en el video, el síndrome del pequeño poder, la objetofilia y la narcolepsia, objetivamente hablando, no son considerados trastornos mentales. Empecemos con lo más evidente: la narcolepsia es un trastorno crónico del sueño que provoca una somnolencia excesiva en el individuo que la padece. Además de las características obvias de la narcolepsia, es importante señalar que la narcolepsia es considerada como un trastorno neurológico, no uno mental. Me explico, la narcolepsia implica una actividad anormal y distorsionada del cerebro, esa que produce su efecto. Algo que corresponde a un trastorno, pero en este caso, al no haber ninguna alteración netamente cognitiva o relacionado con lo psicológico. La narcolepsia no se clasifica como trastorno mental, debido a que no tiene los requisitos como para ser considerado como tal. Y por si se lo preguntan, la narcolepsia puede tener causas relacionadas con factores psicológicos o emocionales. Sin embargo, padecer narcolepsia implica una afección netamente neurológica. No importa que la haya generado o qué consecuencias pueda tener padecerla. Con la objetofilia tenemos un caso muy inusual. Según el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que por si no saben, es un manual que proporciona una guía en el diagnóstico de trastornos mentales. Este manual añade que un comportamiento socialmente anómalo, ya sea político, religioso o sexual, y los conflictos existentes principalmente entre el individuo y la sociedad, no son trastornos mentales salvo que la anomalía o el conflicto sean el resultado de una disfunción del individuo.
Con este pequeño aporte de la DSM-5, podemos establecer criterios para distinguir y diferenciar un trastorno mental con otros tipos de comportamientos humanos, que no necesariamente son trastornos mentales. Ahora que ya aprendimos a distinguir un trastorno mental de un comportamiento o reacción humana, podemos seguir planteando la siguiente definición. La objetofilia es una parafilia, que se centra en sentir atracción emocional, sentimental o sexual hacia un objeto. Para entender este término, debemos saber qué es una parafilia. Una parafilia es una desviación sexual que se caracteriza en sentir interés por placer sexual en objetos inanimados, situaciones, o individuos que no son considerados como parte del comportamiento sexual típico, donde el placer sexual por sí mismo se obtiene de una manera muy diferente a la relación sexual habitual. Pero es importante distinguir una parafilia de un trastorno parafílico. Para que una parafilia sea considerada un trastorno parafílico, esta debe afectar varias esferas de la vida de la persona, esta puede conllevar daños a terceros, perjuicios a sí mismo entre muchas cosas. En pocas palabras y para que me entiendan, la diferencia entre una parafilia y un trastorno parafílico radica en la gravedad de cada una. Les pondré un ejemplo. Yo puedo tener una excitación en mirar a gente desnuda, básicamente, voyeurismo, que es considerado una parafilia, sin embargo solo por eso no me convertiría en un trastornado. Tiene que haber un exceso incontrolable demostrado en acciones y comportamientos recurrentes que satisfagan ese placer, y que al mismo tiempo dañen a otras personas, por ejemplo el acoso sexual. Evidentemente ahí sí que padecería un trastorno parafílico, sin embargo existe una gran diferencia entre ambas situaciones, lo que nos hace ver que una no es un trastorno mental y la otra sí que lo es. Es por esto que el DSM-5 tiene una lista de criterios a seguir, porque reitero que con el aporte que nos dio el DSM-5, un comportamiento socialmente anómalo no es un trastorno mental, ni mucho menos cualquier comportamiento o acción humana. Por lo tanto, aplicando todos estos conceptos y sintetizándolos con la objetofilia, podemos afirmar que la objetofilia como tal, no es un trastorno mental. Por último, tenemos al síndrome del pequeño poder. Fue difícil encontrar su definición exacta de lo que consiste este ambiguo término, estuve buscando en diccionarios y viendo vídeos en portugués sobre este extraño nombre. Curiosamente, tanto en el DSM-5 como en otras fuentes, el síndrome del pequeño poder no figura como un trastorno mental. Me parece casi criminal que este video defina el significado de este supuesto trastorno de una manera tan ambiguamente errónea. Pero no quiero adelantarme, y simplemente procederé con mi explicación. El síndrome del pequeño poder, o Hotsword, es simplemente una expresión que describe el comportamiento de una persona al hacer cumplir las reglas de su trabajo aun si éstas tengan una deficiencia o si éstas carezcan de sentido. Además, aplicando los criterios del DSM-5 de que un comportamiento socialmente anómalo no es un trastorno mental, podemos notar que el síndrome del pequeño poder cumple con estos requisitos. Y por lo tanto, no es un trastorno mental. Bueno chicos, ahora que ya planteé varios conceptos y al mismo tiempo expliqué el por qué 3 de los supuestos trastornos mentales de este video no son trastornos mentales. Sin embargo, ese no es el único error que comete este video, hasta el momento solo ha cometido errores terminológicos con respecto a algunos trastornos mentales y errores de clasificación. Pero con analizar el video detenidamente vamos a apreciar que también comete errores en el diagnóstico de trastornos. Además de claro muchos, pero que muchos errores terminológicos. Antes de responder al video punto por punto, vamos a profundizar en la definición de trastorno mental para que puedan entender mi punto que dejaré implícitamente en lo que resta de este video. Para ello, citaré textualmente la definición de trastorno mental según el DSM-5. Un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo, que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Es muy importante que comprendamos el significado de una alteración clínicamente significativa para entender el concepto de trastorno mental. Esta frase significa que es una alteración lo suficientemente grave, que puede interferir en la vida de las personas.
Lo segundo es que implica el estado cognitivo, la regulación emocional y el comportamiento del individuo. Lo tercero es que refleja problemas en los procesos psicológicos y físicos, que son base del correcto funcionamiento de la mente de una persona. Estos criterios son muy importantes para identificar cuando alguien tiene o no un trastorno mental. Y también nos ayudará a diferenciarlos de comportamientos o reacciones humanas. Con todo esto ya explicado y planteado, podemos seguir con responder el video. Hace unos días me encontraba en TikTok, a lo que encontré una serie de imágenes acerca de los brawlers y sus probables trastornos, a lo que me pregunté y quise saber más acerca de esto, pues me pareció interesante y realmente pocas personas han hablado acerca de este tema. Hola, buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un nuevo y fascinante video. Como lo ven en el título y como lo mencioné anteriormente, hoy veremos los probables trastornos que podrían tener algunos brawlers. Quiero agregar, sino también recalcar que no soy una persona experta como lo podría ser un psicólogo, pero investigué todas las enfermedades posibles y que podrían cuadrar con estos personajes, igualmente, solo vean esto como entretenimiento, sin nada más que decir, comencemos con el video. Vamos a empezar con lo primordial, como ya dije en mi anterior video, que algo sea considerado una teoría, no implica que no la podamos criticar y en este caso desmentirla. Aunque ciertamente, ya no es novedad que la gente se quiera escudar cobardemente con la frase de, es una teoría, para eludir críticas. Vamos a ver si el video logra sostener sus argumentos y su propia premisa, apelando a la información y no a la ignorancia. Sandy, el hermano de Tara, gracias a sus características parece padecer una muy grave narcolepsia, un trastorno crónico en el que una persona tiene dificultad para permanecer despierta por mucho tiempo, durmiéndose de forma repentina. Esto se puede deber a factores genéticos y actividad anormal en el cerebro. Es increíble que la persona que realizó este video, describa la narcolepsia de manera breve y entendible, pero aún así no se dé cuenta de que está describiendo un trastorno de índole neurológica, y no uno emocional o cognitivo propios de un trastorno mental. Ya he explicado que la narcolepsia no es un trastorno mental, ya que no cumple con las características y los requisitos necesarios para ser clasificada como tal. Dejando de lado mi señalamiento a este error muy obvio, Sandy sí que puede padecer de narcolepsia no solo por el concepto de su personaje, sino también que los síntomas de padecer este trastorno interfieren en su vida diaria. Básicamente algo crónico, sin embargo, y aunque Sandy sí padezca de narcolepsia, objetivamente no tiene un trastorno mental. Mr. P, el dueño de su propio hotel, parece tener problemas de ira, un trastorno crónico, con manifestaciones como explosiones descontroladas y desproporcionadas, agresiones verbales y físicas, o incluso detonantes injustificados. Esto puede ser una consecuencia de problemas personales y familiares. Probablemente esto se deba a su trabajo como jefe de su propio hotel, en donde se suele someter a horas de probablemente estrés y enojo. Esto se une con su nueva descripción. Mr. P se esfuerza mucho en gestionar el hotel y siempre le acaba gritando a sus asistentes. Y lo peor de todo es que no entienden nada de lo que dice. El trastorno explosivo intermitente es un trastorno que involucra comportamientos frecuentes e incontrolables de ira. Este trastorno mental comparte similitudes significativas con los problemas de ira descritos en el video, por lo tanto, si deseamos referirnos a estos problemas de ira desde una perspectiva psicopatológica, bueno, eso según el video XD, el término correcto sería trastorno explosivo intermitente. Este trastorno no es tan simple de padecerlo como de estar malhumorado en tu trabajo y ya tener este trastorno. Según los criterios de la DSM-5, para padecer este trastorno necesariamente debe tener un impacto en el individuo, perjudicando su rendimiento laboral y sus relaciones interpersonales, además de que la ira es desproporcionada con respecto a una provocación, y también demuestra una gran agresividad, tanto daños físicos como mentales. Mr. P, por lo que se ha visto, puede llegar a ser muy temperamental por su trabajo, pero no al punto de generar daños físicos o mentales hacia otros o tener un enojo desproporcionado. Un trastorno de este tipo, que afecta en gran medida en la vida de la persona que la padece, no puede ser tan frecuente en personas. En este caso, ser malhumorado por tu trabajo no te hace tener un trastorno explosivo intermitente.
Lo que me parece más curioso es la ineptitud del creador de este video al referirse única y ambiguamente en problemas de ira, como si estas por sí mismas fueran trastornos mentales. Buzz, un salvavidas en el parque acuático de los Velocirrápidos, gracias a su nueva descripción, la cual dice lo siguiente: para Buzz, el salvavidas del parque acuático de Velocirrápidos, las reglas son lo más importante. Caso típico del síndrome del pequeño poder. En esta descripción se menciona el síndrome del pequeño poder, también llamado Howard, la cual es una persona que usa la autoridad que tiene en su trabajo de una manera poco cooperativa, o que, aparentemente, de deleita en actuar de manera obstructiva o inútil. Caracteriza a quien mantiene las reglas mezquinas, es decir, tener actitudes hipócritas en las reglas. Con solo escuchar esta parte ya sabrán la ignorancia del creador de este video al no investigar correctamente una expresión coloquial que objetivamente no está vinculado al campo psicopatológico. Es increíble que este creador haya encontrado esta expresión, pero no haya sabido que no pertenece al mundillo de los trastornos mentales. Simplemente patético. Antes de seguir voy a dar un pequeño inciso rápido, la descripción de Buzz que mostró el creador en el video, la busqué por todas partes pero no la logré encontrar. Sin embargo, sí logré encontrar un tuit de Andes, que por cierto es una fuente confiable, que indica que esa iba a ser la supuesta descripción nueva de Buzz. Pero al parecer nunca la añadieron al juego, y tal parece que el creador de este video fue tan ingenuo que creyó que el síndrome del pequeño poder era un trastorno mental solo por llevar el término síndrome, sin siquiera ponerse a investigar. Sin embargo, no solo el contexto de aquella descripción de Buzz que no se añadió, nos da a entender y enfatiza con esta expresión, sino que la actual descripción de Buzz describe perfectamente el concepto del síndrome del pequeño poder, obviamente parafraseándolo y sin dar indicios de una relación con un trastorno mental. Griff, un jefe dentro de una tienda de regalos, parece desarrollar una crematomania, también llamada avaricia, un trastorno obsesivo-compulsivo caracterizado por el afán de poseer y acumular materiales, riqueza o bienes, esto como un mecanismo de defensa ante la angustia de una carencia. Esto puede llegar a, como lo sabemos gracias a sus frases, descontar dinero de sus empleados e incluso lanzar las propinas que le dejan a los ya mencionados empleados. Igualmente con su nueva descripción nos habla un poco más de esto. Griff actúa como si fuese rico, pero la única empresa que tiene es la decadente tienda de souvenirs de Star Park. Casualmente, él desaparece cuando el banco llama. Tenemos un caso muy especial en este punto. La crematomanía varía como trastorno mental, no existe independientemente como un trastorno, aunque sí figura y depende totalmente del trastorno obsesivo-compulsivo. Analizando las acciones y la personalidad de Griff, estas sí demuestran una obsesión por el dinero y conllevan actos muy poco éticos. Al tratarse de una teoría, este es el primer punto donde de verdad cumple con la probabilidad y con el concepto de una. Ojalá y no sea la única. Lola, una actriz dentro del cine, y Colt, un sheriff, por sus frases, parecen tener un probable y muy desarrollado narcisismo, cualidades de una persona la cual tiene una imagen personal muy elevada, y el necesitar admiración y atención, esto se puede provocar gracias a un abuso, descuido, o mimar a una persona en su niñez, aunque, esto parece ser provocado en estos brawlers debido a una baja autoestima. Estos casos son mucho más comunes de lo que se cree. La baja autoestima se suele intentar recompensar con el narcisismo, siendo usado como mecanismo de defensa en ocasiones en que el individuo se siente intimidado. El caso de Lola llega a un punto aún más alto, siendo probablemente una megalómana. Esto lo sabemos gracias a su alta y con este mismo nombre. La megalomanía es un trastorno en el cual se tiene un concepto muy elevado de sí mismo, extremadamente narcisista y con comportamientos de delirios de grandeza y omnipotencia, se considera superior, es arrogante, extremadamente orgulloso y desprecia todo aquello que no tiene que ver con él mismo. Ególatra, es un término que describe a la perfección lo que es Lola, una persona que tiene un culto, adoración y amor excesivo hacia sí misma.
Existe una relevante diferencia entre ser ególatra y ser narcisista. La diferencia radica en la magnitud e implicancia de cada una. La primera es netamente una adoración y amor hacia sí mismo, mientras que la segunda se inclina más a hacer inferiores a los demás con nula empatía. Con estos conceptos ya explicados podemos ir descartando a Cole de narcisista. Cole, si bien puede llegar a adorarse mucho y tener un ego muy alto, tampoco es al punto de hacer inferiores a los demás o menospreciar a otros solo por creerse superior, ni llegó a tener actos con excesivo egoísmo. Además, Cole carece de un grado de superioridad, ya que no es lo mismo adorarse a sí mismo con considerarse superior. Por otro lado, Lola tiene un grado de ego muy superior al de Cole, como ya dije, ególatra, un término relativamente diferente al narcisismo. Una persona megalómana tiene una idea exagerada de su importancia, algo que Lola sí llega a cumplir, y más si la respaldamos con el nombre de su ulti. Algunos rasgos de la megalomanía se rigen y están asociadas al trastorno de personalidad narcisista. Amber, un escupefuegos, y Dynamite, un minero, parecen tener un grave caso de piromanía, un trastorno del control de impulsos relacionados con la provocación de incendios y el uso del fuego. Esto igualmente se puede aplicar con las explosiones. Esto se puede provocar gracias a situaciones de vacío existencial, aburrimiento, frustración, rabia o deseo de protagonismo o relevancia. El caso de Dynamite se expresa simplemente con su nueva descripción. Dynamite es un viejo minero y explorador que siente auténtica pasión por los explosivos. Nada lo pone de mejor humor que oír un buen boom. Me gustaría saber de qué fuente se sacó de que los explosivos también aplican para la piromanía. En muchas fuentes se dice implícitamente que la piromanía necesariamente involucra un uso del fuego. Las explosiones no tienen nada que ver con la piromanía, eso es algo que el creador del video se inventó. Dynamite no puede padecer de piromanía por definición, aunque no se descarta que padezca algún trastorno relacionado con ese gusto por las explosiones. En cuanto a Amber, según los criterios de la DSM-5, una persona pirómana tiene que tener una intención, debe sentir una excitación al hacerlo, debe sentir un interés por el fuego y no debe de haber una motivación aparte de la de sentir placer por la provocación de incendios. Amber no tiene ninguna intención en generar incendios, pues todas las veces que se le ha visto ocasionándoles de alguna manera fue a causa de un error e ingenuidad, no lo hizo a propósito para sentir un placer en ver las cosas arder. Para esta situación, podemos usar la navaja lógica de Hanlon, que consiste en que nunca se debe atribuir a la maldad lo que se puede explicar con la estupidez. Aplicando la navaja de Hanlon en esta situación, podemos afirmar que no debemos atribuir a la maldad con lo que hace Amber, porque bien puede ser explicado con la estupidez, y además, todos los hechos apuntan a lo mismo, son simples errores que son consecuencia de su trabajo con el fuego. Edgar, un empleado de Griff, debido a su aprecio excesivo a su bufanda, parece tener una objetofilia, una parafilia que consiste en sentir atracción emocional y sentimental hacia un objeto, incluyendo el creer que estos objetos tienen una personalidad propia. He analizado la magnitud de la parafilia en el comportamiento, la personalidad y las acciones de Edgar, pero no logré encontrar ninguna relación o indicios que lo atribuyan a un trastorno mental. El creador del video no solo tergiversó por completo la personalidad de Edgar para que encaje con las características de la objetofilia, también explica además las características de la objetofilia como si Edgar las tuviera, obviamente sin dar ninguna prueba para decir esto más que su culo. Yo ya he explicado por qué la objetofilia por sí misma no es un trastorno mental, y además Edgar simplemente usa su bufanda con frecuencia porque ya es parte de sí mismo usarla, no existe ninguna creencia de que su bufanda tenga una personalidad propia o que sienta una atracción emocional o sentimental hacia ella. Pero bueno, vamos a hacernos los tontos y supongamos que Edgar sí tiene las características de esta parafilia, sin embargo Edgar no tendría un trastorno mental solo por eso. Colette, una trabajadora de Griff, debido a sus frases, parece tener una obsesión o limerencia, el estado mental involuntario que resulta de una atracción hacia alguien en el que se siente una necesidad de ser correspondido. Esto lo podemos ver gracias a su obsesión por todos los brawlers.
otro puesto igual de corto que el anterior. Empezamos corrigiendo errores en la definición. La limerencia es una atracción romántica hacia alguien en la que se siente una necesidad obsesiva de ser correspondido. Creo que no hace falta ni explicar el por qué la limerencia no aplica para Colette. En cuanto a lo de la obsesión, es cierto. No solo el juego y la personalidad de Colette respaldan que tiene un problema de obsesión con todos los brawlers, y tal vez llegó al punto en el cual acosó a estos mismos. Está demasiado claro que Colette no está bien de la cabeza, sin embargo está descartado que tenga limerencia. As, un conserje dentro de una atracción medieval, al igual que Mr. P, parece tener problemas de ira, que como ya lo mencioné, puede causarse principalmente en el ambiente laboral. En este caso, lo sabemos gracias a su nueva descripción. As tiene el desgraciado trabajo de limpiar el parque. Está metido en un cubo de basura para protegerse de cristales rotos y mordidas de ratas. Es un gruñón. Aunque, gracias a la animación donde se reveló ART, parece que As tiene una pica, un trastorno de la salud mental en la cual se ingieren alimentos que no se deben ingerir, por mencionar algunos. Ejemplos: suciedad, pintura, goma, hilo, hielo o principalmente, basura. Otro síntoma del pica que cabe mencionar es el cambio de humor drástico, similar a el caso de As, quien se enoja con facilidad. Al fin un punto bien argumentado, donde hay información y evidencia objetiva. Aunque eso sí, perdiste la oportunidad de mostrar los gadgets y las estelares de Ash como una evidencia contundente, además del propio concepto como brawler. Supongo que no lo hizo para simplificar su explicación y no profundizar demasiado. Para no extenderme demasiado, el siguiente segmento que aborda la posible depresión de Stu, es otro con buenos argumentos basados en evidencias irrefutables. Aunque la única falencia que encontré, fue el argumento basado en la descripción de Stu. Tranquilos, solo fue un error de razonamiento generado por utilizar un término erróneo, como era de esperarse. La depresión es un grupo de afecciones asociadas a los cambios de humor de una persona, en donde se suelen tener altibajos emocionales. Esto igualmente se une con su nueva descripción. Está un poco ido de la cabeza tras sufrir tantos golpes y magulladuras durante su larga carrera como actor de acrobacias. Stu está un poco ido a día de hoy. La descripción de Stu nos dice que por los golpes y magulladuras que conlleva ser actor de acrobacias, está ido actualmente. Es muy importante fijarse en, está un poco ido de la cabeza. Por contexto podemos inferir que la palabra ido se refiere a estar un poco incapaz de pensar correctamente. El término ido significa falta de juicio, y sus sinónimos similares se acoplan y se relacionan con la definición de ido. Sin embargo, la depresión y el estar ido no se relacionan directamente. Básicamente la descripción de Stu no demuestra realmente su posible depresión. Grom, un guardia de seguridad en una atracción medieval, debido a su animación de lanzamiento, parece tener una paidofobia o misopedia, un trastorno en el cual se teme a los niños, en donde el individuo padece importantes episodios de ansiedad cuando tiene a niños cerca, se asocian a ciertos eventos, situaciones, experiencias, o el nivel de madurez a el origen de este trastorno en una persona. Esto se une con su nueva descripción. Grom es un musculoso guardia de seguridad con un punto débil: sus recuerdos traumáticos de cuando trabajaba en una guardería. Esos niños no tenían piedad. Otro probable trastorno que puede tener Grom es el trastorno obsesivo-compulsivo, el cual se caracteriza por hacer las mismas acciones y pensamientos recurrentemente, que pueden llevar a que una persona tenga comportamientos repetitivos. Específicamente, por la antes mencionada animación, parece ser que siempre trata de tener todo en orden. Los trastornos de fobia se clasifican dentro de los trastornos de ansiedad. Es cierto que Grom puede padecer un trastorno de fobia por las reacciones que se le ha visto en animaciones, donde se le nota su nivel de ansiedad excesiva. Grom puede padecer algún tipo de trastorno de ansiedad relacionado a la paidofobia. En cuanto al trastorno obsesivo-compulsivo, si bien Grom encaja con los pensamientos recurrentes en alusión a su fobia, sin embargo con las compulsiones no encaja.
Recordemos que el trastorno obsesivo-compulsivo implica compulsiones, o sea acciones repetitivas con el propósito de responder a estos pensamientos excesivos. En este caso, Gron no ha realizado acciones repetitivas por su fobia hacia los niños. Tomando en cuenta que Grom es un guardia de seguridad, no es nada raro que él haga su trabajo reteniendo y cuidando su espacio, simplemente su fobia hacia los niños se ha desarrollado bastante con su ansiedad, generando un trastorno de ansiedad con relación a su fobia. Sin embargo, el trastorno obsesivo-compulsivo no describe el posible trastorno que pudiera tener Grom. Max, una heroína de una ciudad, parece tener una adicción hacia su propia bebida energética, dándonos a entender que su hiperactividad y euforia se debe a el consumo excesivo de esta bebida. Está en una fase de dependencia. Tomar en exceso bebidas energéticas es muy peligroso para la salud, provocando incluso problemas en los sistemas del cuerpo. Un detalle bastante extraño es que en su pose de derrota, el brazalete de Max, que originalmente era azul, pasa a ser de un color rojo y mostrando a su corazón en probablemente una mala situación, quedando desplomada en el suelo, esto por, probablemente, los problemas que le generó el tomar demasiada bebida energética. A ver, en el juego, Max solo toma su refresco cuando activa su ulti, y además, en animaciones solo ha sido casualmente y por necesidad, ya que su bebida energética es parte esencial para su velocidad, es una herramienta que Max necesita para hacer sus hazañas. Obviamente al tratarse de una bebida energética, claramente va a traerle problemas, en este caso por los efectos de su refresco, pues una bebida energética involucra una acción en el corazón. Es muy ridículo etiquetar estas acciones como propios de un trastorno mental, incluso asociar la hiperactividad de Max con una adicción, cuando en realidad son los efectos de tomar la propia bebida. Hank, un probablemente veterano de guerra, gracias a sus frases y comportamientos en animaciones, podemos llegar a pensar que tiene un estrés postraumático, un trastorno en el cual se le hace imposible al individuo recuperarse después de experimentar o presenciar un evento atemorizante, con incluso episodios que le hacen recordar el trauma y le causan intensas reacciones emocionales y físicas. Esto lo sabemos gracias a que Hank suele tener un comportamiento hostil, así como que en sus frases suele mencionar palabras que se suelen usar durante una guerra, siendo que al Hank sentirse amenazado probablemente recuerde la razón de su trastorno, haciéndolo agresivo. Atención chicos, estamos presenciando al puesto peor argumentado de todos. El trastorno de estrés postraumático tiene criterios muy específicos para no confundirlos con favoritismos o la fascinación. Pero vamos por lo básico. Hank carece de un sentimiento de angustia, porque ¿qué tipo de trauma no genera un sentimiento de preocupación? De hecho, todo lo contrario, Hank acude mucho al tema de la guerra casi como si su experiencia en ella haya sido un jardín de rosas rojas, que un momento traumático que nunca podrá olvidar. Y llamadme loco, pero no veo a Hank muy afectado por ese supuesto trauma de la guerra, pues se da a entender en su concepto que es algo propio de su personalidad, no por un trauma, sino por una fascinación. Y eso que no mencioné más criterios de la DSM-5 porque no quiero extenderme más en un puesto que encima contiene evidencias insuficientes para respaldar su postura. De verdad en este puesto me arranqué los ojos con solo escuchar las incongruencias e idioteces que el creador soltó en menos de un minuto. Pero claro, es una teoría, yo digo cualquier mamada que se me ocurra. Sigamos que se hace largo. Cordilies, un cuidador y jardinero de un bosque encantado, parece, al igual que Max, tener una adicción aún más fuerte, siendo que ahora consume hongos alucinógenos, cayendo en una completa dependencia, consumiéndolos todo el tiempo e incluso atacando a sus rivales con estos mismos. Curiosamente, sus frases, las cuales incluyen delirios y risas, son algunos síntomas del consumir hongos alucinógenos, e igualmente, como Mr. P.I.A.S., parece tener un problema de ira, siendo que suele ser hostil contra las personas que están cerca de él o que tocan sus hongos. Como dato extra, el color morado, que está en la mayoría de su diseño, en la teoría del color, representa la locura.
Es realmente triste pensar cómo la persona o ser dentro de Cordelius se convirtió en prácticamente en alguien con drogodependencia, llegando a puntos extremos en cuanto a su adicción. El comportamiento anormal de Cordelius, o siendo más preciso y elocuente, la locura de Cordelius, no es a causa de consumir hongos alucinógenos, que sepa Dios de dónde se sacó lo de los hongos alucinógenos, sino fue a causa del ambiente tóxico del jardín. Además, podemos presenciar una invención de hechos como una casa. En animaciones Cordelius no solo no ha consumido hongos alucinógenos como para que sea considerado adicción, también simplemente se le vio con estallidos de locura relacionados a la falta de cordura que éste tiene por el jardín. También, esas supuestas muestras de ira quedan invalidadas por tratarse de acciones asociadas a la locura. Por lo tanto, no, Cordelius no tiene una adicción, no tiene problemas de ira, que eso por sí mismo ni es un trastorno mental, pero bueno, ya es común de ver en este video. Cordelius sí que padece de una locura, vaya descubrimiento del siglo, esto se merece un premio Nobel por la ardua investigación que se hizo, seguro el creador se desveló por 30 días para teorizar algo así. No diré nada más, otro puesto con evidencias insuficientes, y con incoherencias de por medio. Willow, una trabajadora del túnel del amor, debido a sus frases, parece tener ciertos impulsos de ser una persona psicópata y sociópata, con rasgos de los dos trastornos, e incluso una persona sádica, siendo que con sus frases, podemos saber que Willow disfruta el dolor y la agonía de los demás, sin importarle dañarlos e incluso controlarlos literal y figurativamente para lograr sus metas, siendo que no parece distinguir entre el bien o el mal, ignorando los sentimientos de los demás. Al principio mencioné que parece ser una fusión entre una sociópata y una psicópata. Esto porque une características de los dos trastornos. Por ejemplo, un psicópata es una persona calculadora, sin relaciones personales y sin remordimientos, y un sociópata, una persona impulsiva, con pocas relaciones personales y con estallidos de violencia. No te enredes en las dos definiciones, tanto el comportamiento sociópata y el psicópata tienen similitudes y se unen de un mismo hilo. Sin embargo, el término correcto y el más adecuado, si es que quieres diagnosticarle un posible trastorno a Willow, sería el trastorno de personalidad antisocial, que engloba lo que es ser un sociópata y un psicópata, aunque por las características que describes, la psicopatía encaja mejor que la sociopatía en la personalidad de Willow. Lo único que más o menos tendría que verse con exactitud, es si Willow de verdad tiene acciones de una psicópata, algo propio de este trastorno. Los controles mentales no aseguran su inestabilidad mental, ni mucho menos algún tipo de trastorno. El argumento por sí mismo de todo este puesto recae únicamente en sus frases, es lo que respalda este posible trastorno. En general, el video es mediocre. Me esperaba una mejor investigación acerca de los trastornos, pero en realidad, veo más especulación e invención de hechos que evidencias concretas y científicas. La mayoría de los brawlers no encajan con el trastorno mental que se dice que puedan padecer, y otros se quedan en la ambigüedad con respecto al razonamiento que se emplea, por ejemplo, la locura de Cordelius, el trastorno de ansiedad de Gron, la megalomanía en Lola y demás. Uno que otro logra salvarse de los errores en la terminología, sin embargo son casos muy limitados. ¿Quién pensaría que un trabajo tan mal hecho sería replicado por otro brawltuber que ya le hice un vídeo por los errores que cometió al no entender el concepto de teoría, y se justifica de a gratis diciendo que es por entretenimiento? Sí chicos, cuando te critiquen por desinformar de tal forma a tu comunidad, puedes poner de excusa que es una teoría y que está hecho para entretener, automáticamente los malos son los que te critican. Vamos a ser más claros para que me entiendan.
Ustedes como brawltubers y difusores de temas tan complejos tienen una influencia relativamente alta en la comunidad. Al usar un término erróneo y sobre todo, distorsionar una definición, estás generando un desconocimiento a tu público que también se vincularán con la desinformación. Y esto ya es casi un hecho. Destiny, en todos tus vídeos hay gente que desconoce enormemente de definiciones y se nota que están muy desinformadas con respecto a temas que tú difundes. Yo pensé que con corregirte lo terrible que fueron tus teorías, aprenderías un poco y serías más consciente de ello. Sin embargo quisiste hacer otra disque teoría igual o incluso peor que la de Fritz. No quiero hacer este video largo, así que seré breve y rápido. Omitiré los segmentos relacionados con Hank, Geron, Lola y Sandy, ya que son posiciones que previamente he abordado y respondido con argumentos. Por ende, todos los puntos que he presentado para desvalidar los argumentos de Fritz son igualmente aplicables para refutar los 4 segmentos de Destiny. También omitiré el segmento dedicado hacia Ashe y Low porque son segmentos bien argumentados, aunque no es nada nuevo o innovador por parte de Destiny. Con Enz, es cierto que puede tener un apego algo desmedido a su celular, sin embargo la nomofobia rige de un miedo irracional por perder de alguna manera el celular. Suponer que porque Enz está un poco apegada a su celular, debe tener nomofobia es suponer demasiado en una teoría, no solo porque ni siquiera hay evidencias que respaldan esta suposición abismal. En cuanto a los otros 5 brawlers, Bibi, Chester, Berry, Melody y Genio. Sus puestos son tan malos que ni me dan ganas de escribir, por ser bazofia humana. A ver. Me da mucha gracia que le diagnostique de no sé qué trastorno a Bibi solo porque en su descripción dice que es una friki XD, además de afirmar implícitamente que la objetofilia es un trastorno mental cuando no lo es, y ni siquiera su objetofilia entre comillas de Bibi la ha afectado en sus relaciones o generó un malestar como para que sea considerado un trastorno mental. Me estoy alargando demasiado, tendré que darme prisa. Chester no está trastornado solo porque le guste fastidiar de vez en cuando a Mandy. Berry aunque se sienta cansado y enojado por su trabajo, y obviamente está en todo el derecho a estar enojado y cansado, ya decir que pueda tener ansiedad generalizada está muy desacorde y sin evidencias. Con Melody, el síndrome de Procusto no es un trastorno mental, recordemos que según la DSM-5, un comportamiento socialmente anómalo no es un trastorno mental. Y por último Genio con su afasia. A ver manito, te diré algo, pero no le digas a nadie, que Genio no pueda hablar, no significa que pueda llegar a tener afasia, existen síntomas que son necesarios en la afasia pero tú lo ignoras, hasta una persona en los comentarios te corrigió por tu increíble ineptitud. Estos 2 vídeos son un claro ejemplo de lo tan mediocre que puede llegar a ser una teoría, que más que teoría es una especulación con más suposiciones que hechos respaldados. Una increíble desinformación en cuanto a terminologías y conceptos, pero lo que más falla en estas pseudo teorías, es su tan poco conocimiento con la definición de un trastorno mental, porque relacionan cualquier comportamiento o acción con un trastorno mental para que su especulación disfrazada de teoría funcione. Si queremos hacer este tipo de teorías, hay que recordar lo que implica tener un trastorno, tener en cuenta la lista de criterios de cada trastorno mental y la siguiente frase: un comportamiento socialmente anómalo, ya sea político, religioso o sexual, y los conflictos existentes principalmente entre el individuo y la sociedad, no son trastornos mentales.